haber comido, por decir, pollo, presentan diarrea. Vamos a estar sospechando acerca de una salmonela, campylobacter o shigella. O cuando refieren a haber comido carne molida cruda o poco cocida. También vamos a estar sospechando acerca de la E. coli enterohemorrágica y así los diferentes derivados alimenticios, como si fue huevo, vamos a estar pensando en salmonela, si son alimentos crudos o queso, como les hablaba, en meningitis que causaba la listeria, se, um, se obtenía por los lácteos o algunos alimentos y puede causar incluso meningitis. Entonces esta es una de las causas de diarrea. Y las personas con inmunodeficiencia que pueden ser primarias o secundarias debido a otra enfermedad crónica como SIDA e incluso la vejez, que son más susceptibles a tener muchas infecciones, ya sea por micobacterium, por virus como el citomegalovirus, el adenovirus, el herpes simple, y los protozoarios como el Cryptosporidium y también aquellos agentes infecciosos que son adquiridos por medio de relaciones sexuales. Y las personas de las guarderías, que normalmente son más probable que desarrollen diarrea, por Shigella, Giardia y Cryptosporidium. Y en cuanto a las personas que residen en asilos o en hospitales, normalmente decían que se infectaban mayormente o van a producir diarrea por Clostridium difficile, que es una de las eh, causas de diarrea en el hospital mucho más frecuentes, que es secundaria a los antibióticos. Aquí tenemos las etiologías infecciosas, que ya las nombramos, que normalmente van a ser por virus, bacterias y parasitarias, y estas van a producir algunas enterotoxinas y los fármacos que nos van a producir la diarrea. En cuanto a la diarrea por fármacos, tenemos que estos son una causa de diarrea no infecciosa que van a ser secundarios a esto y que tienen una relación en cuanto al tiempo por el consumo del fármaco. ¿Y cuáles van a ser estos fármacos? Tenemos los antibióticos, los antiarrítmicos cardíacos, los antihipertensivos, los antiinflamatorios, los antineoplásicos, los broncodilatadores, los antiácidos, los laxantes y otros tóxicos como organofosforados, arsénicos, amanitas y otro tipo de tóxicos que nos pueden causar una diarrea secundaria o diarrea por fármacos. En cuanto a la fisiopatología de cómo se produce esta diarrea por los agentes infecciosos, normalmente lo que pasa es que una vez es ingerido el microorganismo, este agente infeccioso logra vencer todas las barreras como ser el ácido gástrico, las enzimas digestivas, la secreción de moco, el peristaltismo, la flora sapófita, y normalmente llegan hacia los enterocitos y lo que hace es, en un ejemplo sería la E. coli, que produce la enterotoxina, esta se adhiere a las vellosidades y lo que hace es que aumenta el AMP cíclico y la proteína quinasa, que lo que hace en pocas palabras es que empieza a botar cloro y aumentarse estos electrolitos, también se inhibe la bomba cloro-sodio y empiezan a salir estos electrolitos. Y otra forma de patología es que estos dañan los enterocitos y por tanto se inhibe la reabsorción de los líquidos y por tanto se produce la diarrea. Esa sería una forma fácil de explicar la fisiopatología de cómo se produce la diarrea. En cuanto a las manifestaciones clínicas, normalmente esto se caracteriza como generalmente con dolor abdominal, fiebre, algunas acompañadas de vómito, y cuando hablamos de unas manifestaciones más específicas, hablamos como la salmonela, el campylobacter, la shigella y la yersinia, que producen artritis, uretritis o conjuntivitis, que este es llamado el síndrome de Reiter, y la E. coli enterohemorrágica, que causa el síndrome hemolítico urémico
que es una de las mayores causas de muerte por diarrea. También está la hiarsenosis, que puede causar pericarditis, glomerulonefritis y tiroiditis autoinmunitaria. Entonces, estas serían las manifestaciones clínicas generalizadas que pueden producir las diarreas por ciertos microorganismos infecciosos. En cuanto a la transmisión, la mayor parte de las diarreas infecciosas se transmiten por vía fecal oral o a través de contacto con personas infectadas o con mayor frecuencia al ingerir alimentos, agua contaminada, con algunos microorganismos patógenos, ya sea contaminada con heces de humanos o de animales. Bueno, ahora vamos a ir al diagnóstico. ¿Cómo vamos a diagnosticar la diarrea? Primero, les decía que vamos a ver la escala de Bristol. La escala de Bristol lo que nos habla es acerca de la consistencia de las heces, que van una de los, en el examen general, una de las cosas que se van a ver. Nos decía el libro que del tipo 5 al tipo 7 es considerado como una forma de diarrea. El tipo 5 habla de las heces que son trozos pastosos con bordes bien definidos, o pedazos blancos y esponjosos con bordes irregulares, o que sea acuosa, sin pedazos sólidos o totalmente líquido. En cuanto a las generalidades de las heces que vamos a ver, una, la consistencia, según la escala de Bristol, si están formadas, si están líquidas, el color, si es amarillento, verdoso, el color que tenga las heces, el peso, la grasa, que normalmente debe ser menor de 7 gramos al día, y es aquí donde vamos a determinar, cuando estemos hablando de una diarrea crónica, que ya les voy a explicar, o una esteatorrea, también ver la solidez, que esto solo es verificable en pequeñas cantidades. También tenemos los diferentes métodos diagnósticos como la prueba de Guayaco. ¿Qué va a hacer esta? Es determinar la presencia de pequeñas cantidades de sangre mezcladas con heces que visualmente o habitualmente no es vista macroscópicamente. Entonces necesitamos hacer este examen que es la prueba de Guayaco. También tenemos el coprocultivo, que lo que va a hacer es que permite conocer si este dado por una infección bacteriana, nos permite identificar el germen que está implicado, también establecer los diferentes antibióticos a los cuales son sensibles o son resistentes, con un antibiograma, que es lo que normalmente vemos en el hospital. Y también tenemos el test de screening, que son tiras reactivas que en contacto con las heces permite detectar la presencia de sangre oculta en heces. También tenemos otros métodos diagnósticos que estos normalmente los vamos a utilizar más en la diarrea crónica, y son la tinción de Sudán, que permite detectar la presencia de grasa en heces cuando hay alteraciones características de los síndromes malabsortivos intestinal, y la tinción de azul de metileno, que lo que hace es detectar la presencia de leucocitos polimorfonucleares que están en las heces, o cuando hay alteraciones características de procesos infecciosos bacterianos, cuando están presentes las enfermedades inflamatorias intestinales. Bueno, en cuanto al tratamiento, el tratamiento de una diarrea aguda, todas las diarreas agudas, va a ser la restitución de líquidos y electrolitos, que tiene una importancia vital, ya que la mayoría es la principal causa de muerte, diríamos, la deshidratación, y habrá que administrar soluciones primero, soluciones con azúcares o electrolitos, que normalmente se dan por vía oral, es el primer tratamiento que vamos a dar. Luego vamos a ver si hay demasiados signos de deshidratación o si es una deshidratación moderada, si son lactantes o si son ancianos y necesitan una rehidratación por vía intravenosa. Y cuando sea un grado moderado también vamos a ver si no hay presencia de fiebre y tampoco hay sangre en las heces, podemos administrar loperamida, que ¿qué va a hacer esta? Es inhibir la secreción y la motilidad intestinal, y esto puede llegar a aliviar los síntomas.
También está el subsalicilato de bismuto, que este lo que hace es aliviar el vómito y la diarrea. Pero tenemos que tener en cuenta de que no tiene que haber fiebre y no tiene que haber ni sangre en heces ni otro tipo de manifestaciones, porque aquí no se puede dar, porque puede alargar más bien el proceso de la diarrea. También tenemos que cuando hay una diarrea grave, podemos tratar de manera empírica a los pacientes, ya sea con una disentería febril, cuando haya presencia de sangre en las heces, con quinolona o ciprofloxacino, que normalmente se dan 500 miligramos cada 12 horas por 3 a 5 días. También vamos a pensar en otro tratamiento con metronidazol en caso de que sea parasitario, que son 250 miligramos cada 6 horas por 7 días, cuando estamos sospechando de una giardiosis. Pero en sí, el primer tratamiento que vamos a dar es la reposición de líquidos y electrolitos. Bueno, aquí tenemos el algoritmo diagnóstico que nos da el libro para diagnosticar una diarrea, o para saber cómo tratarla. Primero es, si es diarrea aguda, ¿verdad? En el tiempo, si dura de 1 a 4 semanas, perdón, de 1 a 2 semanas. Entonces vamos a ver, primero vamos a enfocarnos en la anamnesis y en la exploración física. Si el paciente nos refiere, por lo menos vamos a ver si ha viajado, si es inmunosupreso, si ha comido, antecedentes de haber comido alguna carne, X alimentos desde cuando se empezó a desarrollar la diarrea, si es una persona que está en el hospital, también vamos a ver si toma algún medicamento. Y aquí miramos, si es posiblemente no infecciosa, lo que vamos a hacer es valorar y tratar en base a los resultados. Si está deshidratado, aquí vamos a dar líquido. Y en la exploración física, si hay fiebre, si hay sangre oculta en heces, perdón, si hay sangre en las heces, si la diarrea es fétida, si hay moco. También vamos a sospechar que sea posiblemente infecciosa. Y si es infecciosa, vamos a ver si es leve, que no causa restricciones, si es moderada, cuando hay una alteración de las actividades, o cuando es intensa, que causa incapacidad. Entonces, lo primero que hay que hacer es emprender la restitución de líquidos y electrolitos. Es lo primero. Luego vamos a observar en caso de que sea leve, a ver si se resuelve. Si no se resuelve, o sea, esta persiste, vamos a hacer estudios microbiológicos de ese a ver si se identifica el patógeno. Si no se identifica, entonces vamos a dar un tratamiento empírico y vamos a valorar después. Pero si identifica el patógeno, con el antibiograma vamos a saber cuál es el antibiótico específico y lo vamos a tratar. En caso de ser una diarrea moderada, también empezamos con los líquidos. Si hay presencia de fiebre mayor a 38,5, hay heces sanguinolientas, hay un mayor número de leucocitos en heces, o si es un hospedador, el paciente es inmunodeficiente o es anciano. Entonces, si es así, si sí tiene todos estos signos, vamos a hacer los estudios microbiológicos en ese, vamos a buscar el agente patógeno y en caso de que no se identifique, vamos a dar tratamiento empírico y si lo podemos identificar, el tratamiento específico, ¿verdad? Si no, vamos a dar antidiarreicos, que es la loperamida, si muestra resolución, entonces eso es todo, pero si sigue persistiendo, vamos a hacer los estudios microbiológicos. Y cuando es una diarrea intensa, son los electrolitos, los estudios y la búsqueda del agente patógeno. Bueno, ahora pasaremos a hablar acerca de la diarrea crónica. ¿Hay alguna duda o pregunta con la diarrea aguda? Ok, vamos a seguir con la diarrea crónica. Sí, sí, si no tienen ninguna duda o pregunta, entonces continuemos. Y después vemos. Bueno, o mejor ahorita les voy a hacer énfasis con las diarreas agudas. Por lo general, lo más importante, por supuesto que tenemos que identificar la causa para tratarla y si es infecciosa, si es una bacteria, pues dar antibiótico o si es un parásito, pues tratar
tratar igual el parásito, lo que sea que esté provocando la diarrea. Pero con las diarreas agudas, estas son las que nos van a llevar al paciente un poquito más descompensado a la emergencia. Entonces es muy importante tomar siempre, ver siempre, evaluar el grado de hidratación, porque por lo general estos pacientes en las diarreas agudas nos llegan bien deshidratados. Entonces parte como un pilar importante en el tratamiento de la diarrea es la hidratación adecuada en estos pacientes. Aparte de los demás que ya mencionó su compañera que se pueden utilizar. Con la diarrea crónica es diferente, hay pacientes que pueden estar 3, 4 meses con diarrea, entonces es como que el organismo de una u otra forma se adapta y, y ya el paciente no llega porque le incomoda mucho tanto tiempo con la diarrea, pero no porque lleve datos de deshidratación. Incluso llega un momento en donde logran mantenerse hidratado a pesar de tener evacuaciones diarreicas prácticamente a diario. Pero bien, ahorita va a hablar su compañera sobre las diarreas crónicas, si ustedes no tienen ninguna duda, y vamos a continuar con los demás. Solo una cosa con respecto al tratamiento, está indicada la loperamida, que hasta hace poco pues se decía que en las diarreas no había que dar antidiarreico, sobre todo cuando se sospechara que fuese una diarrea infecciosa, porque esto iba a permitir de que pudieran salir también las bacterias que estaban provocando si fuese una intoxicación o algo así alimentaria, pero las nuevas guías pues sí recomiendan utilizar loperamida, incluso también utilizar bismuto, solo que tenemos que tomar en consideración las contraindicaciones del bismuto y en esos pacientes que tienen mayor riesgo de sangrado. Entonces tomarlo mucho en consideración porque de repente podría llegar a presentar una discrasia sanguínea. Entonces esto nada más, tomarlo en consideración. Y no obstante, no así con la loperamida que no tiene estas contraindicaciones que pues son importantes. Entonces, si gusta, puede continuar con la diarrea crónica. Eso bien, doctora. Bueno, en cuanto a la diarrea crónica, decimos que es la diarrea que dura más de 4 semanas y aquí va a ser preciso valorarla para descartar algún trastorno subyacente que sea grave. A diferencia de la diarrea aguda, la mayor parte de las diarreas crónicas tienen múltiples causas y estas no son causas infecciosas, la mayoría. Entonces, hay varias clasificaciones acerca de las diarreas crónicas que se da según su mecanismo fisiopatológico que facilita la estrategia para poder racionalizar cómo vamos a tratar y cuáles son las enfermedades que las causan. Tenemos que las principales causas de diarrea crónica están las causas secretoras, las causas osmóticas, las causas por esteatorrea, las causas inflamatorias, los trastornos de motilidad y las causas simuladas o otras causas, ya sea iatrogénicas. Y aquí el libro nos muestra la tablita acerca de la clasificación de cada tipo de esto. O sea, cuando hablamos de una causa secretora, vamos a hablar de los laxantes o estimulantes exógenos que se están tomando, de la ingestión del etanol por tiempo prolongado, que lo que hace el etanol es dañar los enterocitos, la velocidad del enterocito, entonces a largo plazo lo que produce es que no se produzca la mala absorción, una mala absorción y se produce una diarrea secretora. También tenemos los laxantes endógenos como los ácidos biliares hidroxilados, tenemos la diarrea secretora idiopática o algunas infecciones bacterianas, la ablación o enfermedad o ya sea una fístula intestinal que produce un síndrome de mala absorción. También tenemos la obstrucción, ya sea parcial del intestino o una retención fecal, o tumores de hormonas que pueden ser carcinomas, lipomas, etcétera, que pueden producir este acúmulo de hormonas y que pueden aumentar ya sea el peritaltismo, pueden inhibir que se produzca la absorción. Entonces se producen estas diarreas secretoras. Tenemos las causas osmóticas también, como los laxantes osmóticos, las deficiencias de la lactasa o de la disacaridasa, deficiencia de la absorción de carbohidratos, como el sorbitol, la lactulosa,
o las intolerancias al gluten. También tenemos las causas por esteatorreas, que son varias, que son la mala digestión intraluminal, la mala absorción de la mucosa o la absorción postmucosa. También hay causas inflamatorias, que estas ya son enteropatías inflamatorias idiopáticas, como la colitis ulcerosa de Crohn, la colitis linfocítica y otros tipos de trastornos infecciosos que nos van a llevar a desencadenar ese tipo de infecciones. También tenemos trastornos de la motilidad, como neuropatías viscerales, síndrome de colon irritable, hipertiroidismo, algunos fármacos procinéticos, y también hay causas simuladas y causas iatrogénicas como la colecistectomía, la ablación del ilion o las cirugías bariátricas. En cuanto a las diarreas secretoras, se deben normalmente a las alteraciones de transporte de líquidos y electrolitos a través de la mucosa intestinal, que clínicamente se van a caracterizar por ser muy voluminosas, por ser acuosas, generalmente estas son indoloras, generalmente, y normalmente estas van a persistir a pesar del ayuno. También tener en cuenta que estas diarreas son causadas por fármacos, por la ablación intestinal que había hablado, por fístulas enterocólicas y por las hormonas. En cuanto a los fármacos, hay fármacos y el consumo habitual de etanol que producen también los laxantes. Estos aumentan el peristaltismo, como ser el zen, la cáscara sagrada, el bisacodilo, que normalmente lo que hacía era lesionar el enterocito, disminuir el mecanismo de absorción de agua y sodio, además apresura el tránsito y provoca alteraciones en la absorción. También tenemos la diarrea secretora causada por hormonas, que estas se dan por tumores carcinoides, ya sean primarios, por carcinomas bronquiales, por gastrinoma, que esto lo que hacen es que la diarrea en sí se debe a la entrada de la circulación de componentes secretagogos intestinales como la serotonina, la histamina, las prostaglandinas o las cininas, que lo que normalmente hacen es que producen lesiones cutáneas normalmente o lesiones en los enterocitos, y también estos se dicen que son metabolitos activos y producen la diarrea secretora. En cuanto a los tumores carcinoides metastásicos y los carcinoides bronquiales y primarios, lo que hacen es la secreción de todos estos metabolitos, como son las catecolaminas, la acetilcolina, la serotonina, la histamina, los opioides, la mutilina, y también lo que hacen es estimulan a las capas del intestino, aumentando también la motilidad y siendo procinéticos. En cuanto a la diarrea osmótica, normalmente se presenta al ingerir solutos osmóticamente activos o poco absorbibles que atraen líquidos hacia la luz intestinal en cantidades suficientes como para superar la capacidad de absorción del colon, y el agua contiene muchas heces. Normalmente esta es una de las diarreas crónicas que al estar en ayuno se deja de tener diarrea. Entonces normalmente en imagen miramos la lactosa, que la lactosa es un metabolito activo. Normalmente por medio de este enzima, cuando está presente, se logra degradar y absorber, pero cuando no, se mantiene en la luz intestinal, y lo que hace es, como al ser un metabolito activo, eh, atrae el sodio y el agua, y al causar este aumento de la capacidad de absorción del colon, se producen lo que son las diarreas osmóticas. Dentro de las diarreas osmóticas tenemos diarreas por laxantes osmóticos, como la ingestión de antiácidos con magnesio, complementos naturales o laxantes que puedan inducir a una diarrea, que normalmente se caracterizan porque hay una diferencia osmótica en las heces. Lo que hace es que aumentan los metabolitos activos, casi lo mismo que hacía la lactosa, que al ser
Si gusta, podemos continuar, Meili. Ahorita, doctora. Ahorita. ¿Me escuchan? Todos miran la pantalla. Miren la diapositiva. Sí, sí se escucha y se mira bien. Ok, vamos a seguir hablando acerca de las diarreas osmóticas. Como les había dicho, había diarreas osmóticas por laxantes osmóticos que eran metabolitos activos que causaban esta diarrea. También la diarrea por mala absorción de carbohidratos que normalmente eran por defectos congénitos o defectos adquiridos, ya sea de la disacaridasa o de las enzimas del borde de cepillo de los enterocitos, que hace que se produzca esta diarrea osmótica porque tiene un pH bajo. Normalmente es una de las causas más comunes de diarrea crónica en los adultos porque se da la deficiencia de la lactasa, que decía que el libro decía que afectaba normalmente a un 75% por ciento de las personas no caucásicas a nivel mundial y de un 5 o 30% de los sujetos en Estados Unidos. En cuanto también teníamos otras causas de diarrea osmótica por intolerancia al trigo, que normalmente eran las diarreas crónicas por distensión, causaban distensión, dolor abdominal, y que eran normalmente estos síntomas de intolerancia al gluten, como, pero que no era una enfermedad celíaca, que normalmente se asociaba con una disfunción de la barrera intestinal o colónica y estaba dada por la intolerancia a polisacáridos, a disacáridos, a monosacáridos y también a polioles que eran fermentables. Entonces, esto es lo que hacían, es el efecto de metabolitos activos y por lo tanto producen esta diarrea osmótica. Como les había dicho, la característica más importante de esto es que en ayuno cede la diarrea osmótica. Luego hablamos acerca de las diarreas crónicas por causas esteatorreicas. Normalmente esta se da por una mala absorción de las grasas que puede ocasionar la expulsión de heces diarreicas de difícil eliminación, que son fétidas y pueden acompañarse de pérdida de peso, carencias nutricionales, que normalmente son originadas por la mala absorción simultánea de aminoácidos y vitaminas, que normalmente lo que hacen es que aumenta el volumen de las heces, que depende de efectos osmóticos y de los ácidos grasos. Desde un punto de vista cuantitativo, la esteatorrea se define como una cantidad de grasa en las heces mayor a 7 gramos al día, que como los había visto en los exámenes era como la cifra normal que se puede encontrar. Y en cuanto a la diarrea por causa esteatorreica, se puede encontrar un tránsito donde la grasa puede llegar hasta 14 gramos de grasa al día en las heces y puede esto ir aumentando de 15 a 25, que son enfermedades del intestino delgado, e incluso pueden llegar hasta 32 gramos de grasa en aquellos casos donde haya una insuficiencia exócrina del páncreas.
Ahora hablaremos sobre las diarreas por causas inflamatorias. Las diarreas por causas inflamatorias normalmente suelen acompañarse de dolor, de fiebre, de hemorragia y también tienen algunas otras manifestaciones clínicas, aparte de la inflamación, que esto normalmente causa la diarrea, que no solo es el exudado, sino que produce una lesión. Y esto lleva a cabo lo que es la mala absorción, ya sea de grasa, de líquidos, de electrolitos, y hay una hipersecreción y una hipermotilidad. Lo que esto va a causar es una liberación de citocinas y de otros mediadores de inflamación. Entonces, dentro de las causas por diarrea inflamatoria tenemos la enfermedad intestinal inflamatoria idiopática, las inmunodeficiencias, sean primarias o secundarias, y la gastroenteritis eosinofílica. También tenemos que puede ser secundaria a enterocolitis por radiación o a enfermedades de injerto contra el hospedador, como el síndrome de Behçet o el síndrome de Cronkite. No sé cómo se pronuncia. Bueno, entonces estas son normalmente las causas de diarreas inflamatorias. Como hemos dicho, esto lo que produce son una lesión y al lesionarse los enterocitos, lo que se produce normalmente es un edema y un exudado, lo que va a llevar a que se produzcan los signos o las manifestaciones clínicas más relevantes, que son la fiebre y el dolor abdominal. Tenemos la diarrea también por trastornos de la motilidad intestinal, que estos son muchos cuadros de diarrea que incluyen un tránsito intestinal acelerado como un fenómeno secundario o facilitador, que normalmente es poco común que se dé esta diarrea por una causa primaria. Normalmente esta se puede dar por causas secundarias, ya sea por un hiperparatiroidismo, por un síndrome carcinoide o por algunos fármacos procinéticos o prostaglandinas que lo que hacen es producir un hiperperistaltismo. Entonces, el aumento del peristaltismo lo que hace es que disminuye el tiempo de absorción y aumenta la movilidad del intestino. Entonces, por ende, se produce la diarrea por causas de la motilidad intestinal. Esto también se pueden dar por neuropatías viscerales, ya sean primarias o también por pseudoobstrucciones intestinales, que sabemos que cuando hay una obstrucción, lo que hace el intestino es aumentar la motilidad y así se produce la diarrea. Aquí tenemos el algoritmo diagnóstico en cuanto a las diarreas crónicas. En el algoritmo diagnóstico de las diarreas crónicas, primero lo que vamos a hacer es descartar problemas iatrogénicos. Eso lo vamos a hacer mediante la anamnesis de la paciente. Vamos a preguntarle si tuvo alguna cirugía previa, que al disminuir, por decir, um, al haber una resección quirúrgica, lo que se hace es que disminuyó la absorción que tuvo el intestino. Entonces, lo primero es que vamos a descartar un problema iatrogénico, o también por fármacos o por la cirugía. Luego vamos a ver si hay presencia de sangre, si hay esteatorrea, si hay dolor agravado durante la defecación o sede con ella, si hay una percepción de evacuación es incompleta, que también podemos hablar de una pseudodiarrea o podemos sospechar de un síndrome del intestino irritable, o si no hay sangre ni signos de malabsorción, también tenemos varios algoritmos diagnósticos. Entonces empezamos cuando hay sangre en el recto, lo primero que hay que hacer es una colonoscopía más una biopsia. Cuando estemos en un caso de diarrea por causa esteatorreica, vamos a ir al intestino delgado, hay procedimientos de imagen, biopsia y material de aspiración. ¿Esto cómo lo vamos a saber? Por medio del examen general de heces, que hace la cuantificación de grasa, que va a ser mayor a 7 gramos al día. Luego tenemos el dolor agravado durante la defecación, que normalmente va a ceder con ella o va a tener la percepción de evacuación incompleta, que se da normalmente. Vamos a sospechar un síndrome de intestino irritable. O cuando no
hay sangre ni signo de mala absorción, tenemos que considerar la existencia de una diarrea funcional. Aquí tenemos que vamos a hacer la exclusión alimentaria como la lactosa o sorbitol. Normalmente esta es un tipo de diarrea que va a ceder con el ayuno, y si no cede, vamos a también pensar en una detección limitada de las enfermedades orgánicas como hematología, una química, un PCR, el hierro, también los niveles de folato, si hay un exceso de grasas en heces y la calprotectina. Y esto vamos a tener otros derivados, a ver si hay una disminución de la hemoglobina y si hay otros datos anormales acerca de si hay anemias, si hay exceso de grasas. También vamos a hacer una colonoscopía y biopsia en caso de que así se encuentre. Y cuando hayan afectación del intestino delgado, podemos buscar estudios radiológicos, biopsia, material de aspiración, también medir la grasa en las heces en 48 horas. Después de medir estas grasas, vamos a ver si hay grasas mayor de 20 gramos al día, que sería, vamos a estar pensando en que hay una disfunción pancreática. Si hay grasas en ese de 14 a 20 gramos al día, vamos a buscar otra causa que sea del intestino delgado, o cuando hay datos anormales y grasa en las heces menor a 14 gramos al día. Aquí vamos a pensar en ajustar una reevaluación con la velocidad del tránsito para buscar el diagnóstico. También tenemos que podemos buscar los datos anormales de la prueba de detección inicial, administrar opioides en cuanto al tratamiento, mirar si es una diarrea crónica persistente, que vamos a hacer lo mismo, una colonoscopía más biopsia, mirar el intestino delgado, más los estudios de la cuantificación de la grasa y medir los volúmenes y la osmolaridad de las heces. También vamos a ver el tránsito intestinal si es completo, vamos a ver los ácidos biliares en las heces en 48 horas y vamos a ver si hay un aumento de los ácidos biliares en las heces mayor en 48 horas, vamos a dar secuestradores de los ácidos biliares. Bueno, llegamos al tratamiento de las diarreas crónicas. En sí, el tratamiento de las diarreas crónicas varía, ¿verdad? Como mirar en el algoritmo diagnóstico es súper complicado, pero va a variar el tratamiento según la causa, dependiendo de cada caso concreto, y puede ser curativo, puede ser supresor o puede ser simplemente empírico. Entonces, si la causa se puede erradicar, obviamente vamos a tener un tratamiento curativo, como puede ser en cáncer colorectal, eh, o en otros tipos de cánceres que sí puedan ser extirpados, o administrar antibióticos como en la enfermedad de Whipple o en el sprue tropical, o también interrumpir el consumo de algunos fármacos nocivos que nos esté causando esta diarrea crónica por fármacos. Entonces, en caso de que sea una diarrea osmótica, tenemos que eliminar la lactosa de la dieta, que este va a ser como el tratamiento para que haber esta deficiencia de lactasa, se deje de producir esta diarrea. También tenemos el uso de glucocorticoides o el uso de anticorticoides o antiinflamatorios. Normalmente lo vamos a dar en diarreas inflamatorias, en los captadores de ácidos biliares para que los síndromes malabsortivos, donde encontremos un aumento de los ácidos biliares en heces, ya sean cuantificados en 48 horas. También tenemos otro tipo de tratamientos como los opiáceos leves, como el difenocilato o la loperamida, que a menudo son útiles en diarreas acuosas de leves a moderadas, que normalmente se dan en pacientes con diarrea más graves, que pueden ser difíciles de detener y que son útiles, como la codeína o la tintura de opio. Y también tenemos compuestos contra la motilidad para evitar en sí el síndrome del intestino irritable, porque normalmente este puede desencadenar también otros tipos de padecimientos. También nos hablaban acerca de los antagonistas de los receptores 5-HT3, como el oldacetrón,
que podía aliviar la diarrea y la urgencia en pacientes con diarrea por síndrome de intestino irritable. Y en sí este sería como el tratamiento de estas enfermedades. Que lo normal es poder identificar para poder tratar en sí la enfermedad y así atacar lo que es la diarrea crónica. Y como lo decía al principio, puede ser curativo, supresor o simplemente empírico. Es aquí donde miramos los opiáceos, que es lo que le decía, el fenocilato y la loperamida, que eran útiles en estas diarreas acuosas. Y si no hay dudas o preguntas, o si hay, ahorita. Solo para hacer énfasis, siempre que tengan una diarrea crónica, es importante la colonoscopía, sumamente importante. La colonoscopía nos va a ayudar mucho a poder determinar la causa con las biopsias y nunca dejar de lado, recordar que las diarreas podrían ser una manifestación paraneoplásica. Entonces esto también es algo bien importante, o sea, cuando de repente la diarrea es crónica, pensar que ese paciente podría tener algún cáncer y habría que, claro, hay que descartar todas las causas y como ya lo dijo su compañera, el tratamiento va a ir dirigido a qué es lo que qué está causando la diarrea. Pero siempre en las diarreas crónicas la colonoscopía es sumamente importante. No sé si ustedes tienen alguna pregunta o algo que agregar del tema. O está todo claro, no sé. Doctora, solo una pequeña. Normalmente, así como mencionaba usted, cuando son diarreas crónicas, normalmente se tiende a encontrar con melena o también pueden ser así normales, por decirlo así. Pueden ser normales. La melena más que todo se puede encontrar cuando esta es por cáncer. El cáncer puede hacer que provoque algún tipo de sangrado, entonces lo va a presentar. Recordemos que la melena es producida por un sangrado gastrointestinal superior y si vemos cuáles son las causas de estas, tenemos, por ejemplo, las úlceras, que son de las causas más frecuentes, o también cuando hay otros problemas, como por ejemplo el síndrome de Mallory-Weiss, que también lo puede presentar, pero esto no nos va a dar episodios crónicos, van a ser agudos. Y cuando el paciente ya tiene algo más crónico, los cánceres, los tumores están como dentro de las causas de melena, de sangrado gastrointestinal. Entonces, esto se tiene que ver. Por lo general, el paciente no va a estar tanto tiempo con la melena porque si ya presenta melena, si las heces son melénicas, la diarrea, esto si se mantiene por un tiempo muy prolongado va a llevar a inestabilidad al paciente, pero sí puede tener sangre oculta en heces, en donde las heces pueden tener un color normal, pueden tener un color café, por ejemplo, pero sí presentar un sangrado y cuando hacemos el examen de heces o un guayaco en heces, vamos a encontrar que este es positivo y que sí hay presencia de sangre en las heces. Esto es lo que se llama sangrado oscuro o sangrado oculto. Entonces los sangrados oscuros, que por supuesto pueden ser con diarrea también o pueden ser sin diarrea, ¿verdad? Se pueden presentar de las dos formas. Pero es muy difícil que dure un sangrado gastrointestinal más de 1 o 2 meses sin que vaya a inestabilizar al paciente. Y por eso les decía, la colonoscopía es sumamente importante. Por lo general, la colonoscopía la solicitamos cuando estamos hablando de sangrado, cuando lo que el paciente presenta es la hematoquesia. Si el paciente tiene una melena, lo primero que tenemos que hacer es una endoscopía superior. O sea, ¿por qué endoscopía y no colonoscopía? Porque para que las heces ya estén melénicas, quiere decir de que esa sangre ya lleva bastante tiempo en la luz intestinal. Entonces,
Esto quiere decir que es un sangrado que está por arriba del ángulo de trace y esto provoca de que ese tiempo en el que van a tardar esas heces en salir, pues ya van a ocurrir una serie de reacciones en donde van a haber oxidación y esto nos va a llevar a un cambio de coloración de las heces. Entonces tendremos que hacer, cuando es melena, una endoscopía para ver si no es un cáncer gástrico lo que pueda estar provocando el sangrado. Si no hay un sangrado así como melena, si lo que hay es hematoquesia, que esa es la sangre rutilante, pues está indicada la colonoscopía, no una endoscopía superior. Aunque cuando hay un sangrado activo y muy abundante de estómago, el paciente puede presentar, el sangrado puede ser rojo rutilante. Entonces, pues sí estaría indicado, además de la colonoscopía, una endoscopía. Por supuesto, de esto nos vamos a dar cuenta después de que se haga la colonoscopía y esta puede estar normal, entonces tenemos que hacer una endoscopía. Pero por lo general, cuando el sangrado es superior, la evacuación va a ser melénica. Y no todas las diarreas van a ser con sangre, otras no tienen sangre. Hay algunas que tienen como estrías sanguinolentas, moco con estrías de sangre, algo que es bien frecuente que esto lo pueda provocar, algunos parásitos pueden provocar esto. O la shigella, por ejemplo, puede presentar moco con estrías de sangre. Hay sangre, pero es muy poco, la verdad, y no es catalogado ni como una hematoquesia como tal, ni tampoco las heces van a ser melénicas. ¿Tienen otra pregunta? Bueno, si no hay preguntas, sigamos con el caso clínico. Está bien, doctora. Bueno, en cuanto al caso clínico, vamos a hablar de una mujer de 22 años, estudiante, procedente de San Bernardino, que consulta normalmente por dolor abdominal, que refiere a un cuadro de 2 semanas de evolución de dolor abdominal que inicia en epigastrio y posteriormente se generaliza, es intenso, es tipo cólico, que cede parcialmente con antiespasmódicos. Se acompaña de un cuadro de náuseas sin vómito, deposiciones son líquidas aproximadamente de 5 a 6 veces por día, que cambian de características con el transcurso del día, que en ocasiones es flemoso y con estrías de sangre. La paciente también refiere tenesmo rectal. 2 días antes del ingreso se agrega fiebre graduada en 38 grados centígrados en 2 oportunidades que normalmente se ve con antipiréticos comunes. Los antecedentes remotos de la enfermedad actual, la paciente refiere que tuvo una picadura de araña aproximadamente de 2 meses en la región del muslo del lado derecho. Y normalmente consultó al servicio de dermatología, donde se le hizo el diagnóstico de una celulitis y recibió antibióticos, como amoxicilina y surfactant de 1.5 gramos vía oral durante 14 días. De hecho, que esta paciente no tuvo una mejoría de la lesión, se le dio ciprofloxacina más glindamicina vía parenteral durante 5 días y luego la ciprofloxacina más metronidazol vía parenteral durante 5 días más. De todas las formas ambulatorias, normalmente se realiza además una debridación de la lesión donde fue la picadura de araña. Al examen físico, la paciente presentó una presión arterial de 180, pulso de 105 latidos por minuto, respiración de 22 respiraciones por minuto y la temperatura de 37.5 grados centígrados. Al examen físico teníamos las conjuntivas normocoloreadas, los labios también, la mucosa oral seca. El área cardiovascular tenía taticardia, no había soplos ni galope. El aparato respiratorio había murmullo vesicular conservado, el abdomen estaba plano,
simétrico, blando, depresible. Estaba doloroso, la palpación profunda en los flancos y en la fosa ilíaca izquierda, sin defensa ni irritación peritoneal. También había ruidos aéreos aumentados. De modo sistemático estaba lúcida, sin déficit motor ni sensitivo. En cuanto a los miembros inferiores, tenía la cicatriz del eritema redonda, donde fue la región donde tuvo la picadura de la araña. Se le hicieron los exámenes laboratoriales y destacaban un hemograma con leucocitosis de 14.000, neutrófilos en el 80%, una hemoglobina de 12, un hematocrito de 37 y la eritrocimentación de 15 milímetros en una hora, el PCR de 1.5 miligramos por decilitro. En cuanto al calcio sérico, tenemos 9 miligramos por decilitro, la albúmina era de 4.2 miligramos por decilitro. En cuanto a los electrolitos, el perfil renal y hepático estaban en rango, la amilasa y la lipasa eran normales. También se le hicieron pruebas del complemento de ANA, anti-DNA, los anticuerpos de inmunoglobulina A, antitraglutaminasa, de los cuales salieron negativos. En el frotis del moco fecal, normalmente informaron en examen macroscópico del color marrón y aspectos semilíquidos. En el examen microscópico había leucocitos de 13 a 15 por campo, habían hematíes de 3 a 5 por campo y células de 2 a 3 por campo. También habían filamentos mucosos abundantes y gotas de grasa estaban ausentes. En cuanto a la coproparasitológico, no se observaba vermes ni protozoarios, la coloración del gram se observaba microbiota mixta, en el cultivo había una microbiota entérica normal, no se aislaba salmonella, ni shigella, ni E. coli, ni enterovaciva, ni campylobacter. En las heces frescas se detectó presencia de ADN de Clostridium difficile. Se detectó el ADN del gen de la toxina A y la presencia del ADN del gen de la toxina B. En la ecografía abdominal se consta líquido libre en interasas y en hipogastrio de aproximadamente 20 cc a 4 cc en el fondo del saco de Douglas, y había también laminar en el espacio de Morrison. Las asas de las paredes estaban engrosadas al nivel de la fosa ilíaca izquierda, con aumento de la ecogenicidad y la grasa peritoneal, sugerente de un proceso inflamatorio en la cavidad abdominal. También se le hizo una rectosigmoidoscopía que informaba una mucosa rectal con placa blanca amarillenta de 3 a 5 milímetros con resto de fibrina. Las mismas lesiones tapizaban toda la mucosa colónica hasta la unión rectosigmoidea, que también existía la pérdida de un patrón vascular y se realizaban biopsias aleatorias que hacían el diagnóstico de una colitis pseudomembranosa. Entonces, si aplicamos este cuadro clínico a nuestro algoritmo diagnóstico, vamos a empezar. Primero, que la paciente tenía una diarrea de 2 semanas de evolución. Entonces, ¿qué sería? Sería la pregunta. ¿Tiene una diarrea aguda, subaguda o crónica? Cualquiera que quiera responder. Es una diarrea aguda. ¿Alguien podría? Ok, sí, es una diarrea aguda. Y en cuanto a la anamnesis, como la paciente había tenido una picadura y también había recibido medicamento antibiótico. Entonces, como ya les había dicho dentro de la exposición, que había una de las principales causas de diarrea aguda, principalmente, era dada por Clostridium difficile a causa secundaria por un tratamiento antibiótico. Y
De esto se trataba el caso clínico que lo encontré en internet de una revista que hablaba de que la mayoría de las diarreas intrahospitalarias se dan por Clostridium difficile, que son secundarias a un tratamiento antibiótico, que van a corresponder normalmente a un 20% de todas las infecciones nosocomiales y que representan del 6 al 15% de la mortalidad por diarrea. Y que esto va a depender de dos factores: una, de la virulencia de la cepa, y dos, de la respuesta inmune del huésped. Y como sabemos que la mayoría de los pacientes hospitalizados están inmunosupresos, entonces son más fáciles de desarrollar eh, esta infección por Clostridium difficile. En cuanto al tratamiento que se le dio al paciente, se inició tratamiento con metronidazol de 500 miligramos cada 8 horas vía oral ante la presencia del cuadro diarreico, y a las 72 horas se le agregó vancomicina, que fue de 125 miligramos cada 6 horas vía oral, que tuvo una buena respuesta a las 48 horas. Normalmente fue notable el cambio en las deposiciones, que fueron disminuyendo en cantidad, así como en la eliminación de las pseudomembranas amarillentas. Eso es todo. Ok, muy bonito el caso. Me llamó la atención que no sé por qué le hicieron todo un perfil inmunológico al inicio, cuando la historia de repente no me hacía sospechar una enfermedad autoinmune, pero bueno, le pidieron un perfil inmunológico. Y algo que me llamó la atención también fue el inicio de la vancomicina 72 horas después, si ya tenían que era una diarrea por Clostridium. Las diarreas por Clostridium se da siempre posterior al uso de antibióticos. De los antibióticos que más se ha asociado a la infección por Clostridium son las quinolonas. Entonces, a esta paciente amoxicilina creo que fue que dijo que le habían dado, ¿verdad? Y todos los antibióticos en general están asociados a un riesgo a tener una infección por Clostridium difficile. Por eso es que en los pacientes hospitalizados esta es una infección más o menos frecuente. Y es porque la mayoría de los pacientes hospitalizados, pues ya sea por antibiótico-terapia terapéutica o profiláctica, siempre van a tener, siempre van a tener un antibiótico, ya sea por un tratamiento eh, porque ese es el tratamiento que amerita para tratar un proceso infeccioso, o como profilaxis para poder evitar un proceso infeccioso. Entonces tienen un mayor riesgo de las infecciones por Clostridium difficile. Y el tratamiento pues es uso de vancomicina, y la vancomicina tiene que ser vía oral para, para poder erradicar el Clostridium. De ahí está bonito el caso. No sé si los demás tienen alguna pregunta o alguna duda. Creo que quedó todo claro, doctora. Ok, si todo quedó claro y todo está bien, entonces nos miraríamos o nos conectamos de nuevo el día lunes. El día lunes probablemente tengamos 2 clases. Entonces, para que estén preparados los 2 compañeros que continúan en las presentaciones. Está bien, doctora. Bueno, Bien, pasen buenas noches y les agradezco mucho que su anuencia y su colaboración para que podamos tener la clase a esta hora. Sé que es cansado, para ustedes, pero de veras que sí les agradezco que que nos hayamos podido reunir a esta hora y no haber tenido atrasos con la clase. Muchas gracias. Gracias, doctora. Feliz noche.
Bueno, feliz noche. Bye.